anoche porque se presentó el último informe macroeconómico del país, del Banco Central, y vamos a conversar con él sobre estos datos, a tratar de recopilarlos y traducirlos un poco. Siempre los datos macroeconómicos son difíciles de entender, pero bueno, hay una realidad y es que el crecimiento del país está desacelerando, o sea, se mueve, pero se mueve un poco más despacio. Don Federico, buenas noches. Bueno, buenas noches y gracias por el espacio. Bueno, podríamos empezar por, bueno, el detonante de todo esto es no tener un plan fiscal aprobado. Eso tiene implicaciones, en primer lugar, para la parte de inversión que entra en un escenario que conocemos como incertidumbre, porque la tendencia a que las tasas de interés aumente es casi un hecho. Recordando que nuestro país, por estar endeudado, también Estados Unidos aumentó las tasas de interés, ¿verdad? Por lo tanto, esto también afecta las tasas de interés a nivel interno, más que todo en la parte de dólares, ¿verdad? Después viene la otra parte, que es el aumento en el desempleo, ¿verdad? Que pasa de 9.4, ¿verdad? La tendencia en lo que el banco está diciendo es que va a haber una tendencia a tener más desempleo. Para entenderlo así, el 1% en Costa Rica son 49.000 personas, pero bueno, de acuerdo al INEC, ¿verdad? Una noticia de hoy es que el 1 de septiembre ya vamos a tener 5 millones de habitantes, entonces pasaría a ser 50.000 personas, el 1%. ¿Por qué es importante mencionar esto? Bueno, porque cuando hay una tasa de desempleo que se sale de todos los parámetros macroeconómicos, que son entre el 4 y el 6%, administra en las macroeconomías a nivel mundial en economías abiertas, ¿verdad? O sea, cuando hablo de economía abierta no estamos hablando ni de la economía de Corea del Norte, ni la de Cuba, etcétera, etcétera. Entonces, eso implica que los empleos que hay ahí son de baja remuneración, o sea, son salarios muy bajos, son de algunos puestos que tienen salarios mínimos. Si usted las noticias, por ejemplo, los supermercados están abriendo algunos empleos que son 100, que por ejemplo algunas tiendas, por ejemplo, también, no voy a mencionar nombres, también están generando algún empleo. Vemos que un Walmart, por ejemplo, ya está comprando Sareto, ¿verdad? Perimercado. Esa parte puede haber una reestructuración, puede haber, ¿verdad? O más bien podría generarse algún empleo, pero ese empleo son 100, 200, 300 personas. O sea, no afectan sí, lo que tenemos que entender es los que índices. es que este país tiene 257.000 personas sin empleo, ¿verdad? Y hay 37.000 que están buscando empleo por primera vez. Y de ahí hay 25.000 que son estudiantes recién egresados, los cuales no tienen experiencia, ¿verdad? Ese es un problema. Y hoy día también, para insertarse mejor al mercado laboral, pues el mercado de servicios, que es el que crece más, exige, aparte de su título, un idioma, ¿verdad? Que por lo general es el inglés, ¿verdad? Don Federico, aparte del decrecimiento en economía y el aumento en la deuda del gobierno, también hay un dato muy interesante que no sé si tendrá que ver con la incertidumbre que vive la población, que es el tema de los créditos, que han disminuido y se espera, digamos, que la expectativa que se tenía no se llegue a alcanzar. Eso podría ser por la incertidumbre de las personas de, bueno, mejor me mantengo y espero dentro de unos meses a ver qué sucede por el tema de las tasas de interés. Bueno, sí, eso usted está apuntando muy bien, porque el consumidor que puede ligeramente razonar puede entender que por lo que escucha, por lo que está leyendo, de que bueno, las tasas de interés, su tendencia es aumentar. ¿A qué rubro, a qué sectores va a afectar esto? Al sector inmobiliario, porque estos edificios que vemos que se construyen en torres, ¿verdad? A pesar que se habla de que aumenta la construcción, el colegio federado, ellos ya lo mencionaron, ¿verdad? Que lo que se está registrando son la cantidad de metros cuadrados que se están terminando en construcción, no es que se está invirtiendo más en ese sector.
Y después tenemos que ver lo otro, que es la venta de vehículos, que también está en dólares. O sea, lo que habla la Cámara de Bancos, ¿verdad?, es que vamos a tener que tener una flexibilidad con los créditos en dólares, porque apenas aumentó en el 1% en colocación. Y en colones pasó del 7 al 4% aproximadamente, o sea, la colocación más bien disminuyó. Ahora, hay algo importante, esta economía funciona mucho con el consumo. Al ciudadano, restrinja su consumo, trate de ahorrar. El ciudadano nos va a responder de dónde quiere usted que yo ahorre cuando en realidad la inflación tiende a aumentar, que llegaría más o menos al 3%, y lo que hay que trabajar aquí es con las deudas, ¿verdad? O sea, si hablamos desde el punto de vista cómo abordar una supuesta, no crisis, pero sí un ligero estancamiento que podría tener la economía, ¿verdad? Porque cuando usted ya no crece, hay un concepto de economía que es, bueno, estás entrando en un estancamiento. En los estancamientos, ¿qué sucede? Que la producción tiende a reaccionar muy poco, ¿verdad? Pero los precios tienden a aumentar, y aquí lo vemos, ¿verdad? La economía se desacelera, ¿verdad? Vemos que los precios tienden a la alza. O sea, eso ya económicamente se ha demostrado. Por lo tanto, esto también incide que la tasa de desempleo aumente, donde usted va a encontrar empleos no bien remunerados. Entonces, ¿cuáles son los problemas que nosotros tenemos? Hay varios. Uno, que Costa Rica no está trabajando temas a fondo como sí ya existe, y lo voy a mencionar acá, que es muy importante, que es el tema de la educación dual. Cuando hablamos de educación dual, estamos hablando de que ya el INA, y junto con el MEP, ¿verdad?, a la par incluso del sector sindical, porque ya hemos tenido reuniones, y con apoyo del gobierno alemán viene trabajándose, por ejemplo, uno que es para técnicos, que es el automotriz de vehículos livianos, que lo está trabajando el INA. Eso es para insertar a los técnicos en el mercado, pero eso se puede llevar a nivel también de universidades, porque hemos abandonado la alianza pública-privada. O sea, no podemos tener a los dos sectores separados. Hay que unir la empresa privada con las universidades, donde se puede no solo desarrollar muchos proyectos de investigación, sino que también de experiencia laboral, que también pues los ciudadanos, o sea, estos jóvenes también los necesitan. Y puedo decirlo también con criterio de juicio, que lo he trabajado con estudiantes en la Universidad de Costa Rica y hemos tenido impactos positivos. Ahora, pero para que estrategias como esas impacten realmente los índices, los números generales del país, es un poco complicado, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que tenemos que entender que esta economía es una economía globalizada. O sea, Costa Rica ya dejó de ser esta economía rural, interna, ¿verdad? Hoy día estamos preparando profesionales para que se inserten en el mercado internacional y en el nacional. Esta es una economía que tiene esto, que prepara gente altamente calificada e incluso sobrecalificada, que se los han llevado otras empresas a trabajar fuera. Este país tiene, lo pude ver y corroborar en Intel, que en ese momento hay 2.200 jóvenes ahí trabajando, produciendo, que es donde se ha generado un empleo con remuneración, digamos, decente, hablemoslo en este sentido. Yo no estoy diciendo que todo tenemos que apelarle a las multinacionales, tenemos que también estimular la creación de pequeñas y medianas empresas con los temas de emprendedurismo, innovación, incubación de empresa, para que generar empresarios costarricenses. Eso es una manera de abordar el desempleo. Digamos, yo como economista no creo en las filas de 200, 300 metros para ir a llenar una boleta y esperar que me llamen, porque esos son empleos de oficio. Estamos hablando de que ese es un sector que hay que abordar, ¿verdad? Pero la economía, el problema es que no está por esa línea, está por la línea de los servicios. Ese es uno, ¿verdad? Y lo otro, que bueno, hay que abordar el tema más importante, el plan fiscal. La pregunta que se haría todo el mundo, bueno, y si no tenemos plan fiscal, porque ya
el documento no está avanzando y además ya hay hoy día unas mociones que son como 39 de la oposición, el país tiene que llegar a donde tiene que llegar, ¿a dónde? A endeudarse más. O sea, el país no tiene alternativa. Don Federico, Sí. y ahora con eso que usted menciona y relacionándolo con las tasas de interés, repercutiría aún más a todas las personas que están con créditos. Exactamente. Ahora, hay otra parte que no solo con créditos de vivienda y créditos en vehículo, sino que recordemos que en Costa Rica hay aproximadamente 2.350.000 tarjetas de crédito donde, ¿verdad?, el 70% están en tasas entre el 40 y el 50. Son más de 8 billones de colones en deuda, ¿verdad? Sí, 1.2 billones, ese es en colones, ¿verdad? La deuda que hay en colones. Esos son aproximadamente 500.000 de personas, donde el per cápita, como para entenderlo así, hay casi 5 tarjetas de crédito por persona en el mercado. O sea, estamos hablando que hay unas pueden tener hasta 8, conozco el caso de un empresario que usa 9 tarjetas, pero no califica ya como sujeto de crédito por el alto nivel de endeudamiento. Ahora, hay una deuda que es privada, que es por ese mercado no está regulado, los bancos no van a dejar de colocar porque no hay nada que le limite, no hay nada que violente la libertad de si usted quiere endeudarse o no. El problema es que también 500.000 más el otro 1,5 millones, casi 2, son los que sostenemos esta economía. O sea, hay que entender que la economía está en la clase media. La clase alta, si usted le cobra impuestos, pues los paga, él no tiene problema. La clase baja, hay una cuestión que, digamos, esta es mi inquietud. Si tenemos tugurios con cable, donde sabemos que ahí hay pantallas planas, ¿verdad? Sí están dispuestos a pagar una cuota de 13.000 colones, tasa básica, ¿verdad?, una tarifa básica, y no les gustaría pagar un 2% de impuesto a la canasta básica, que son 2.000 colones, ¿verdad? Esas son algunas contradicciones que hay ahí, ¿verdad? O sea, no le afectemos la leche, pero dejemos que siga pagando algo privado. Y la economía en realidad te dice así, todos tenemos que pagar, ¿verdad? El subsidio es algo que se ha venido cuestionando. Hay que sostener una parte, ¿verdad? Pero el problema es que asistir tanto a la economía también eso genera deuda, ¿verdad? Si usted aprueba un plan fiscal, pues entonces puede mantener estas políticas sociales. Lo que tenemos que entender es que Colombia, Costa Rica y Brasil somos los que tenemos las tasas de desempleo más grandes de Latinoamérica. Eso significa que nuestro modelo de empleo fracasó. O sea, no tenemos una política, vuelvo a repetir, de empleo, de inserción, de generar nuevos empleos. Usted puede traer ahora más inversión extranjera directa, pero bueno, la confianza de que este país tiene estabilidad política y económica, eso puede ser un atractivo, solo que si usted se endeuda mucho, ¿verdad?, las calificadoras internacionales como Standard & Poor's o Moody's te ponen en una categoría donde ya el país es riesgoso. Entonces ni comprar bonos, ¿verdad?, sería una buena opción. Se habla de endeudarse internamente, pero yo estoy totalmente convencido que este país siempre le ha quedado bien al Banco Mundial, le ha quedado bien al Fondo Monetario. Y no la caja. Y eso, exactamente, y digamos, en términos generales sería un sujeto de crédito. Ya debemos terminar, don Federico, pero quería preguntarle, el déficit, la proyección del déficit subió de 7.1 a 7.2, ¿verdad? El crecimiento bajó más bien, más cercano al 3%, aún todavía en el rango previsto por el Banco Central. Este es el último, los últimos datos de la actual administración del Banco Central, ¿verdad? Ya los próximos datos serán bajo una nueva cabeza en el banco, pero para reforzar, sin la aprobación del plan fiscal, los números van a seguir tirándose hacia límites peligrosos. Eso es lo que se cree. Sí, es lo que le mencionaba anteriormente. Si no se da, las tasas de interés tienden a la alza. Pero si usted quiere que las tasas no aumenten, necesitarías endeudarte externamente para inyectar internamente ese capital para generar mayor liquidez y así sostener las tasas. Lo que sabemos es que cuando usted
pide un crédito, al inicio pues usted la pasa bien, ¿verdad? Porque bueno, usted inyectó dinero, el problema es que eso al año hay que pagar tasas de interés. Don Federico, de una forma muy breve para ir finalizando, ahora usted nos hablaba de un aspecto muy importante que aunado al tema del déficit fiscal hay otros aspectos como por ejemplo el mundial que han repercutido en estos resultados. Sí, hay que entender que la economía es muy emocional, en algunos casos la razón se pierde. El efecto del mundial lógicamente afectó a la economía hasta informal y a la formal. Porque bueno, las ventas no repuntaron como se esperaba, las empresas que venden pantallas, ellas lo saben, ahí tienen un inventario que no lograron colocar, porque se sabe que cuando un equipo empieza a avanzar, la demanda empieza a aumentar y incluso estas empresas no venden pantallas planas, eso es lo que hay que entender, lo que venden es crédito. Entonces, y después estábamos viendo hace 4 años el fenómeno de devolución. Si usted ha visto o no se ha visto ese fenómeno ahorita. ¿Por qué? Bueno, porque no, la emoción del mundial, digamos, logró contraer. Y hay que entender que es también esa parte emocional. Es una variable. Ahora ya salimos de esto, vienen 6 meses para nuestro criterio un poco complicados porque hay que tomar decisiones, ¿verdad? Es cierto que se restringen gastos. Está el tema de las pensiones de lujo, pero también la deuda sigue creciendo. Por supuesto. Y eso no podemos decir, vuelvo a repetir, a la gente que no consuma porque nosotros siempre vamos a sostener el consumo. Si usted le pide a la gente que consuma menos, usted afecta a las pymes. Ese es un problema. Y hay mucha pequeña empresa que está funcionando con ventas menores, donde si usted le pediría al grueso de la economía que restrinja ese consumo, cosa que no lo va a hacer, pero partamos de ese supuesto, pues afectaría a estos pequeños negocios. Muchísimas gracias, don Federico. Vamos a una pausa, regresamos con más información en Costa Rica Noticias.